Buenos días, México. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar esta mañana de lunes. Es 9 de febrero. Estamos en 2026. Las noticias, la información, lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Y empezamos con esto que es lo más importante. Autoridades confirmaron la identidad de 3 de los 10 trabajadores mineros, ingenieros y trabajadores técnicos mineros de una empresa canadiense privados de la libertad el 23 de enero de este 2026 en el municipio de Concordia, Sinaloa. Sus cuerpos lamentablemente fueron localizados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde. Muy lamentable y trágica esta noticia. 3 de los por lo menos 10 ingenieros y trabajadores identificados como desaparecidos. Las víctimas, trabajadores de la empresa Bisla Silver, son José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Manuel Castañeda Hernández, identificados mediante estudios forenses. La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora advirtió que la zona podría ser un cementerio clandestino con más de 20 víctimas, según dijeron ayer. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó el sábado pasado un incidente, le llamó un incidente de seguridad de la información en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ocurrido el pasado 30 de enero, que derivó en la exposición de datos contenidos en cédulas de intermediarios del sector asegurador y afianzador de México. De acuerdo con la autoridad, la información comprometida es en su mayoría, dijeron, de carácter público. La comisión informó que tras detectar el evento, se activaron los protocolos de seguridad y respuesta a incidentes, así como los planes de contingencia y continuidad del negocio, con el objetivo de contener el impacto y garantizar la operación del organismo. Luego de la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, trabajadores del sector turístico quemaron chalecos, rompieron chalecos guindas que, según dijeron, el político les obligaba a usar como señal de que ya habían pagado pues la extorsión, en pocas palabras. En las escenas grabadas en video se observa a los empleados cortar y arrojar al suelo las prendas de vestir. Medios locales reportaron que los empleados dijeron que al portar los chalecos, que portar los chalecos no era de forma voluntaria y que la exigencia provenía de la presidencia municipal de Tequila, obligarlos a usar chalecos guinda, pues con el color de Morena. Testimonios de regidoras municipales difundidos en medios dan cuenta de supuestos actos de extorsión y cobros de piso a través de personal de dependencias municipales y en contubernio con grupos de la delincuencia organizada. El Ayuntamiento de Tequila designó a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como presidenta municipal interina por 17 meses hasta julio del 27, tras la detención del alcalde Diego Rivera Navarro, investigado por esta circunstancia de corrupción y de encabezar una red delincuencial desde la propia alcaldía de Tequila al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación y llamándole patrón al Mencho, a Nemesio Ceguera, el principal líder del cártel, según las informaciones y la propia carpeta de investigación. Y un sismo de magnitud 5.7 con epicentro en Oaxaca se registró a las 3:42 de la tarde de este domingo sin generar daños, según informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. La Cancillería solicitó a Estados Unidos investigar la detención del mexicano Alberto Castañeda Mondragón, ocurrida el 8 de enero en Minnesota durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Denunció el connacional que fue sacado por la fuerza de su vehículo y golpeado por agentes, de acuerdo con ABC News.
El gobierno de México informó el envío de más de 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba como parte de su política, dijo el gobierno, de cooperación internacional y asistencia solidaria. El mundo. El gobierno cubano advirtió que las aerolíneas internacionales que operan en Cuba a partir de hoy lunes pues quedan sin combustible, pero para aviación, ya no hay combustible para aviación debido al bloqueo petrolero de Estados Unidos, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias EFE. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó que los principales aeropuertos internacionales de Cuba agotaron precisamente sus reservas de combustible Jet A1 en medio del desabasto que enfrenta la isla tras el corte de suministro de petróleo, bueno, desde Cuba, desde México y los demás países que estén atendiendo pues la amenaza de Donald Trump de que el que lo haga sufrirá aranceles. El presidente Donald Trump dijo que no pedirá disculpas por un video difundido en Truth Social en el que Barack Obama y Michelle Obama fueron representados como simios, contenido retirado tras críticas por racismo. El video insinuaba que durante el gobierno de Barack Obama hubo una intervención para manipular las máquinas de votación de la empresa Dominion Voting en las elecciones de 2020, en las que Donald Trump perdió frente a Joe Biden. Trump negó haber cometido un error y afirmó que no despedirá a quien elaboró el material, pese a que Dominion ha desmentido esas acusaciones y las ha refutado en tribunales. Así que hay acusaciones muy serias de racismo y otras cosas, porque el video amplio muestra a varios, pero lo que se ha destacado es a Michelle y Barack Obama mostrados como simios, y bueno, ahí aparecen otros personajes de la política de los Estados Unidos como si estuvieran en la selva, y desde luego Donald Trump representado como el rey, como el león, el rey de la selva. El director ejecutivo del Washington Post, Bill Lewis renunció el sábado, días después de que el rotativo iniciara un amplio proceso de despidos, cerca de 300 despidos en el Washington Post, que llevaría a recortar puestos en las áreas de deportes y en el área internacional. Lewis fue contratado por Jeff Bezos a principios del 24 para hacer frente a las pérdidas financieras del rotativo. El actual director financiero del Post, Jeff Donofrio, asumirá con efecto inmediato el cargo de editor y director ejecutivo interino tras la salida de Lewis, según comunicó el propio Washington Post. Una crisis muy lamentable, muy preocupante, la que está atravesando uno de los más importantes medios de comunicación de Estados Unidos y del mundo. Y bueno, pues muy impresionante, muy hermosa la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026. Fueron inaugurados oficialmente este viernes por Sergio Mattarella, el presidente de la República de Italia, en medio de protestas y choques entre la policía y miles de ambientalistas y manifestantes que repudiaban la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas acompañando a la delegación estadounidense. El vicepresidente J.D. Vance fue abucheado durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, condenó las protestas y declaró que quienes se manifiestan en contra del evento deportivo no son más que unos enemigos del país. Así que bueno, pues estuvo todo esto junto. Las protestas, el rechazo a la presencia de J.D. Vance en el estadio y la ceremonia, que fue una ceremonia hermosísima de estos Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina. La representación de la delegación mexicana estuvo encabezada con la bandera portada por Donovan Carrillo, este extraordinario patinador mexicano. Los halcones marinos de Seattle se vengaron de los Patriotas de Nueva Inglaterra este domingo y los doblegaron 13-29 en el Super Bowl en el estadio de Santa Clara, California.
el evento deportivo más, pero más importante en Estados Unidos, se realizó ante advertencias de posibles redadas del servicio del ICE, que bueno, no iba a pasar en el Super Bowl, sinceramente, yo creo que eso ya hubiera sido una locura absoluta, no ocurrió lo que algunos dijeron que podía ocurrir, pero lo importante aquí es pues el medio tiempo, bueno, el partido por supuesto, que quedó en estos términos 13-29, pero el que la sacó del parque literalmente fue Bad Bunny. El artista puertorriqueño se convirtió en el primer solista latino de habla hispana en encabezar el espectáculo de descanso del Super Bowl. Más allá de la música, que es muy polémica, ya sabemos que algunos dicen qué cosa es esto, hay quienes aman a Bad Bunny, hay quienes dicen qué cosa es esto. Más allá de la música y del gusto por su música o no, el mensaje fue sumamente poderoso. El mensaje fue realmente impresionante, un mensaje a favor de los latinos, un mensaje a favor de la unidad latina, en un espectáculo que evocaba la riqueza cultural de América Latina, del continente, y hablando de Américas, de las Américas, de Estados Unidos, de Canadá, de todos los países que formamos este continente americano. Y bueno, pues hubo ahí varios artistas, Lady Gaga, Ricky Martin, en fin, toda una aparición de los personajes que acompañaron este segundo tiempo, este medio tiempo, que desde luego fue calificado de muchas maneras. Este panorama de cosas incluyó la aparición de un pequeño, hay cierta polémica de si se trata de Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años que fue detenido por ICE, pudo ser el niño de los 5 años que fue detenido por ICE, pero bueno, el simbolismo de entregarle a un pequeño el Grammy, uno de los Grammys que ganó Bad Bunny, pues se convirtió en uno de los elementos más importantes, y desde luego el desfile de las banderas, con las banderas de todo el continente americano, y bueno, pues todo esto que causó un efecto muy poderoso y muy importante para los latinos en Estados Unidos, causó el enfado, el enojo, estaba enfurecido Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que calificó el espectáculo como uno de los peores de la historia, así como una afrenta a la grandeza de los Estados Unidos, entre otras cosas. Lo que dijo Donald Trump es que fue uno de los peores espectáculos de la historia, y aseguró que nadie entiende una sola palabra de lo que canta este individuo, además de considerar inapropiado el baile para el público infantil, entre otros señalamientos críticos, muy críticos, de un Donald Trump que estaba realmente disgustado con este medio tiempo en donde Bad Bunny pues arrasó con la entrega de forma simbólica de uno de sus Grammys a este pequeño niño que representó a la infancia dentro de la narrativa del show. El menor es Lincoln Fox, actor de 5 años que participó en la puesta en escena de como Benito cuando era niño. Había la versión de que era el otro chiquito, así que hay dos versiones al respecto de si se trataba del niño que fue detenido por ICE. Otras versiones hablan de que se trata del niño que fue quien interpretó a Benito cuando era niño. Así que bueno, más allá de quién es exactamente el niño, que esperemos lo sepamos ya con más detenimiento, el simbolismo de entregar este Grammy a este pequeño en un contexto pues de un espectáculo que fue un mensaje político y social de grandes dimensiones, y de lo cual también estaremos hablando esta mañana. De todos estos temas y más estaremos hablando el día de hoy. Gracias a quienes están oyendo la radio a través de las estaciones en el país de Grupo Radio Centro. Gracias a quienes están conectados en plataformas de Aristegui. Gracias a quienes siguen nuestro sistema multiplataforma de Aristegui. Y gracias a quienes ven y oyen este programa en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, a través de internet en www.aristeguinoticias.com.